Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 6 del curso de Excel básico. Hoy, 26 de septiembre del año 2020, vamos a tratar el tema correspondiente a formato de celda, la segunda parte en lo que se refiere a numeración. El contenido que vamos a desarrollar hoy día va a ser el siguiente. Vamos a asignar formatos de porcentaje, formato de fracción, formato científica o de notación científica, formato de texto. Vamos a disminuir y aumentar decimales y vamos a ver también cómo aplicar estilo porcentual y estilo de millares. Muy bien, antes de iniciar, si alguien presenta inconveniente con el audio o con el video, hacerlo saber antes de empezar con la sesión número 6. Muy bien, parece que nadie presenta inconveniente, entonces vamos a empezar con el desarrollo de la sesión. Vamos al primer ejercicio, donde nos piden asignar formato de porcentaje a la siguiente tabla. Para eso, vamos, como ya venimos haciendo en todas las clases, vamos a abrir un archivo nuevo. Y en esta parte vamos a trabajar el primer ejercicio. Vamos a cambiar el nombre a la etiqueta. Le vamos a poner porcentaje en mayúscula o en minúscula, como ustedes quieran. Porcentaje. Y vamos a guardar nuestro libro de Excel, en mi caso en el escritorio, como sesión 06. Le doy clic en guardar. Y aquí vamos a trabajar la siguiente tabla. Tenemos actividades, ciertas actividades que están programadas por etapas. Entonces vamos a ingresar todos estos datos. Tengo la columna actividades y actividad 1 hasta la actividad 5. Escribo en cualquier celda actividades. Luego vamos a ingresar actividades 1 o actividad 01. Y como tiene una numeración, es probable que sea correlativo. Entonces simplemente le damos clic aquí y voy a agregar hasta la actividad 5. Luego agrego la fila de totales o total. Después, en la parte del costado, tenemos la duración, pero como ocupa dos celdas, debajo de duración tenemos las etapas. Etapa del 1 a la etapa 5. Entonces vamos a agregar una celda más arriba. Duración, las etapas, etapa 01 hasta la etapa 5. Muy bien. Esto va combinado y centrado. Va en la posición del medio. Esto también va combinado y centrado. Y en la parte final tenemos otra vez el título total, pero en este caso ocupa estas dos celdas. Vamos a combinarlo y escribo total. Vamos a centrarlo. Ya tenemos de esa manera. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar los valores. No ingresen los valores en porcentaje, solamente ingresen los valores en número. Ya, en número, por ejemplo, solamente vamos a ingresar en primer lugar lo correspondiente a la etapa 1, que es 20, 10, 15, 40 y 15. Entonces, 20, 10, 15, voy a agregar esos números, 20, 10, 15, luego tenemos 40 y 15. 40, 15. Muy bien, el total nos indican que es 100. Entonces voy a agregarle 100. Y vamos a comprobar que lo que ingresé está correcto. En la parte de abajo donde dice suma, efectivamente nos indican que es 100. Vamos a centrar
estos datos. Y lo que tenemos que hacer es ahora ingresar el formato o darle el formato de porcentaje para que se muestre como tenemos en la tabla. Si ustedes ingresan el porcentaje así como está, entonces vamos a seleccionar todo esto, van a darle clic en su lista desplegable de formatos, en la parte de números que ya hemos visto en la parte de ayer. Entonces vamos a encontrar la opción de porcentaje. Si yo le doy clic en esta parte, ¿qué es lo que va a pasar? De que en vez de 20 me está apareciendo el número 2000. De igual manera, en vez de 10, me aparece el número 1000. Esto se debe a que yo le ingresé después que ingresé los datos, asigné la función, o perdón, asigné el formato porcentaje. Y lo que hace es agregarme el 100%, por lo tanto me incrementa 2 ceros más en el contenido. Por ejemplo, acá donde teníamos que era 100, ahora nos aparece que es 10.000. Entonces, para evitar eso, si en algún momento ustedes ya ingresaron los datos, preferible que en esta parte de porcentaje, primero asignen el porcentaje a todo lo que ustedes crean conveniente o el rango donde ustedes van a ingresar todos los porcentajes, o en todo caso, si ya ingresaron, tener que volver a ingresar el valor. 10, 15, 40%, 15% y 100%. De esa manera. Entonces, para no hacer lo mismo con las siguientes celdas, entonces vamos a ingresar de frente el formato. Pero vamos a ver, antes de pasar a eso, de que todos los formatos de porcentaje no tienen decimales. Simplemente están en formato de parte entera. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte de acá. Nos vamos a porcentaje donde dice más formato. Nos aparece esta ventana. En la parte de porcentaje puedo indicarle yo la cantidad de decimales. Si no quiero que tenga decimales, le indico que sea el número 0, le doy clic en aceptar y ahora sí tenemos esto sin decimales. Ustedes también podrían utilizar la parte que dice acá, aumentar o disminuir decimales. Si ustedes le aumentan, vamos a seleccionar todo esto, si ustedes le aumentan decimales, les va a aparecer de esta manera. Y si ustedes le quieren disminuir, le dan clic en el que dice este icono disminuir decimales, que hay una flecha indicando hacia el lado derecho. Le dan clic. Por cada clic que ustedes den, van a disminuir un decimal. Le dan clic nuevamente y ya disminuimos los decimales. Pero tengan cuidado que cuando nosotros, para visualizar la cantidad de decimales, utilizamos estos iconos. Pero, ¿qué sucedería si en vez de 20, nosotros tuviéramos, por ejemplo, 20.54%? Lo que está haciendo en esta parte, al disminuir los decimales, me está redondeando el valor. En algunos casos, cuando yo quisiera hacer la suma, que vamos a ver más adelante, a veces cuando realizamos la suma, lo que va a hacer es considerar los números no redondeados, sino los números. A ver, vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, si nosotros vemos toda esta parte, en la parte donde dice suma, nos aparece que es 101%. Pero si nosotros realmente, cuando utilicemos la fórmula, porque aquí ya está redondeado, y cuando utilicemos la función sumar, que lo vamos a ver más adelante, pero que lo podemos aplicar de una vez ahora para que ustedes puedan ver de qué manera interviene o cambia estos valores. Si vamos a borrar esto, voy a escribir el símbolo igual y voy a ingresar valor por valor. A ver, vamos a ingresar, primero damos clic a este valor, a esta celda, escribo el signo más, doy clic en la siguiente celda, escribo el signo más, luego también doy clic en la siguiente celda y así hasta terminar con todas las celdas que yo necesito sumar. Una vez que terminé, le doy Enter y vemos que la totalidad es 100.54%, a pesar que en esta parte de acá nos visualiza 21. Si ustedes quisieran quitarle la parte decimal, también lo pueden hacer. Vamos a disminuir la parte decimal
y nos aparecerá 101%. Pero esto es algo general. Más adelante, cuando ya ingresemos información mucho más amplia, ustedes van a darse cuenta de que a veces esto de aquí, estas opciones no nos consideran completamente la numeración decimal. Entonces, cuando van a hacer sus cuadres o sus arqueos de caja o sus balances, o van a hacer valorizaciones, cualquier tipo de registro de información, a veces cuando ustedes hacen la comprobación siempre les va a quedar un más 0,2 o un menos 0,2, un número que puede ser 0,01 o 0,1. Entonces no hay una exactitud al momento de hacer los cuadres. Y esto se debe a que acostumbramos a utilizar estos iconos para nosotros aparentemente redondear, pero en sí no lo redondea, lo único que está haciendo es suprimir y aumentar la cantidad de decimales. Entonces, para que ustedes no tengan ese problema, ya en su momento vamos a ver que hay una función que se llama redondear. Y de esa manera nosotros podremos determinar los valores exactos. No es la clase de hoy día, eso ya lo vamos a ver en Excel intermedio, pero más o menos se les va aclarando ese tema. Por el momento, si ustedes quieren dejarlo como está, utilizando solamente estos iconos, lo podemos dejar de esa manera. Entonces, el número que teníamos inicialmente era 20% y la totalidad es 100%. No vamos a utilizar tampoco la función de suma. Simplemente lo vamos a eliminar y vamos a ingresarlo como valores o como en formato general o en formato, en este caso, de porcentaje. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O todos entendieron lo que se les ha explicado? Muy bien, parece que nadie presenta dudas. Vamos a ingresar la demás información, pero como ya les había mencionado, primero vamos a seleccionar el rango, todo donde va a ir en porcentaje, y luego vamos a ir a asignarle el formato de porcentaje. Si ustedes le asignan el formato porcentaje directamente aquí, van a apreciar que si yo ingreso cualquier valor, me va a aparecer con decimales. Entonces, si gustan, después le suprimen los decimales, perdón, vamos a seleccionar acá, o en todo caso, nuevamente ingresamos el formato, nos vamos a más formatos, porcentaje, le indico que la cantidad de decimales sea 0, le doy clic en aceptar, y ahora solamente voy a ingresar los valores. Muy bien, entonces los valores que tenemos ahora son 13, 19, 30, 18 y 20. 13, 19, 30, 18 y 20. El total, 100%. Comprobamos, es correcto. Nuevamente en la etapa 3 tenemos 12, 25, 17, 27 y 19. 12, 25, 17, 27 y 29. Comprobamos. A ver, aquí me equivoqué. Es 12, 25, 17, 27 y 19. Ujú. Muy bien, 19 y acá la totalidad es 100%. Nuevamente comprobamos, está correcto. Muy bien, la etapa número 4 tenemos 19, 22, 15. A ver, 19, 22, 15. Y luego tenemos 5 y 39. 5 y 39%. La totalidad 100%, verificamos, correcto. Y en la etapa 5 tenemos 36, 24, 23, 10 y 7. 36, 24, 23, 10 y 7. ¿Es correcto? 100%. Vamos a verificar que hacia los lados, en las filas, también de el mismo valor, 100%. Si ustedes no quieren ingresar 100% a cada momento, vamos a darle simplemente un arrastre y completamos todos los valores. Tenemos 100%, verificamos.
¿Está correcto? ¿Está correcto? ¿Está correcto? Muy bien. También hay más funciones para hacer esta verificación sin necesidad de estar seleccionando uno por uno. También lo vamos a ver más adelante. Con eso ya terminaríamos de ingresar todos los valores. Verificamos que todo esté en el formato de porcentaje que nos presentan acá, sin decimales. Todo es correcto. Nos aparece también el símbolo de porcentaje. Y vamos a ver acá que todo esto está centrado. Entonces vamos a seleccionar desde aquí y vamos a centrar. Muy bien. Ustedes también pueden tener en la parte de numeración el icono de estilo porcentual. Vamos a hacer un ejemplo más abajo. Si tengo el número 50, vamos a quitarle el formato, vamos a dejarlo sin formato. Nuevamente ingreso el número 50. Cuando yo aplico este icono, le doy en estilo porcentual. Como vemos al inicio nos aparecía el número con los dos números que son del 100%, los dos dígitos más. Entonces, recién le puedo aplicar aquí el número 50. De esa manera ya nosotros tendríamos también que podemos ingresar tanto con el icono que nos aparece aquí de estilo porcentual, como el porcentaje que tenemos en la ventana desplegable y también en la configuración de formatos de celda donde dice porcentaje. Cualquiera de todas esas configuraciones pueden utilizar para dar el formato de porcentaje. Ahora vamos a terminar de dar los bordes y los colores. Tenemos de que los títulos están en negrita, los totales también. Entonces vamos a seleccionar todo esto. Mantengo presionada la tecla control. Selecciono todo lo que necesito, le doy negrita. Esto está en color rojo. Tenemos que el sombreado aquí es más o menos un color rojizo. Más o menos el sombreado aquí o el relleno aquí es de estilo fosforescente. Y la parte de arriba es un color gris. Vamos a tener que un relleno más o menos así, de color gris. Y la parte de abajo de un color más o menos celeste. Vamos a ver, puede ser puede ser esto de aquí. Una vez que tenemos todo eso, simplemente voy a agregar los bordes. Primero toda esta etapa y después a toda esta parte de acá, considerando que aquí no hay ningún borde. Una vez que se ve de esta manera, también podemos apreciar de que el estilo que tenemos aquí en cuanto a los números se asemeja al tipo de fuente o tipo de texto, más o menos Arial NAR. Así de esa manera en tamaño número 10. Le damos clic en guardar y ya con eso terminamos el primer ejercicio. Si alguien tiene consultas, si no, para pasar al siguiente ejercicio. ¿Ninguno todavía ha terminado o se han quedado dormidos? Por favor, alguien que me indique. Muy bien, ahora sí, ya terminaron. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Traten de guardar su avance. No vaya a ser que por algún inconveniente se les cierre el programa. Es mejor que lo vayan guardando. Entonces vamos a crear otra etiqueta. Vamos al signo de más. Vamos a ver cuál es el siguiente ejercicio. Aquí nos piden asignar formato de fracción, pero si ustedes pueden apreciar, todos los datos que están ingresados aquí son los mismos de la tabla anterior. La única diferencia es que hay que dar otro tipo de formato. Entonces no necesito crear una etiqueta nueva, voy a eliminarla. Lo que vamos a hacer es duplicar lo que ya hemos ingresado. Vamos a la opción mover o copiar, mover al final, crear una copia, le cambiamos el nombre
y le vamos a asignar el nombre fracción. Muy bien. Lo que vamos a hacer es ir dando los diferentes tipos de formatos. Básicamente, lo que se mantiene igual solamente es la parte de totales en porcentajes de 100%. Y la parte del registro de avance por actividad y por etapa es lo que tenemos que ir cambiando. Entonces vamos a seleccionar columna por columna para ir asignando el tipo de formato. Entonces, seleccionamos la primera columna. Si ustedes quisieran primero quitarle el formato que tiene, entonces pueden ir a la opción de general, lo dejan sin formato, y ustedes van a apreciar de que les aparecerá un número en decimal. Significa de que el número 20%, si nosotros utilizamos la denominación 20%, se refiere a que es 20 multiplicado, o perdón, dividido entre 100. Si nosotros dividimos 20 entre 100, el resultado será igual a 0.20. Entonces, eso es lo que nos arroja a nosotros el formato general. Lo deja sin formato, pero hace referencia de que el porcentaje que era 20% lo indica como un número y ya no como porcentaje. Y al indicarlo como un número, lo que está haciendo es dividir ese número que estaba en porcentaje entre 100, que es la denominación del porcentaje. Entonces acá era 10 entre 100, 0.1, 15 entre 100, 0.15, 40 entre 100, 0.4 y así sucesivamente para todo tipo de formato. Si ustedes quieren darle con dos decimales, pueden ir a la parte de acá, vuelvo a repetir, y lo dejan todo en 0 con dos decimales. Y aquí pueden ustedes darse cuenta el 20, el 10, el 15, el 40 y el 15, claramente de que eran esos los porcentajes, pero en, ahora en números decimales. Entonces, si ustedes quieren dejarlo sin formato, lo dejan sin formato y después aplican el formato fracción. Entonces, para aplicar un formato de fracción, nuevamente vamos a esta ventana, voy a la parte donde dice fracción, le doy clic aquí y vemos que nos aparece un quinto. Se refiere a que para que a mí me dé, vamos a escribir acá a un costado 20, 20 y 20, para que a mí me dé 100, significa que yo tengo que tener 5 veces ese valor de 20 para que me represente que ese número 20 es uno de 5 valores. Entonces, esa es la representación que nos dice Excel que vendría a ser la fracción. Si ustedes seleccionan la suma, nos vendría a dar lo mismo, que es 100%. Pero al ser fracción, cuando ustedes seleccionen este valor, ya no va a ser 100%, porque ya no está en porcentajes. Ahora está en número, en este caso, números racionales o fracciones. Por lo tanto, la sumatoria de todo esto, cuando es numeración, simplemente es 1, que representa de igual manera el 100%. En el caso de acá nos aparece 0, pero si ustedes se van a la barra de fórmulas, nos aparece 0.10. Significa, vamos a ver en un momento, de que esta fracción no coincide con el tipo de formato asignado, por lo tanto no lo puede representar como fracción y lo deja como si fuera un valor 0. En el caso de acá, el valor que nosotros teníamos inicialmente era de 15. Si ustedes dividen 100 entre 15, les va a dar un séptimo. Lógicamente, no hay exactitud, pero sí ya redondeado. Lo que hace Excel es redondearle y presentarle en fracción. Lo mismo que acá tenemos 2 quintos. Este valor era de 0.4, si ustedes lo ven en la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas no le va a representar en fracción, lo que va a hacer es representarle en la numeración como estaba en formato general. Si le dan doble clic, van a ver que el valor real es 0.4, que es 40%, o que era anteriormente 40%. Lo mismo sucede acá,
que era 0.15, y si le dan doble clic al 0, desaparecerá 0.10. ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien, nadie presenta dudas, entonces vamos a continuar con la siguiente columna correspondiente a etapa 2. Entonces, si quieren asignar el formato directamente, lo pueden hacer. No necesariamente tienen que dejarlo en formato general, que también el formato general nos ha representado en formato de número. Si ustedes le dan clic en formato de número, les va a dejar también en decimales. Entonces vamos, si no quieren dejarlo así y hacerlo directamente, le van a dar clic en fracción. Pero si ustedes van a ver, en la parte de acá nos aparece que es 3 sobre 23 y 15 sobre 79, luego 2 sobre 7, y no es la misma fracción la cual nosotros hemos ingresado. Entonces, para eso vamos a asignarle un tipo de fracción específico. Nos vamos nuevamente a nuestro formato de celdas, la categoría fracción, y en la parte de acá nos muestra diferentes tipos de formatos para que nos aparezca en fracción. El formato que utiliza en la parte de acá al inicio, que habíamos dado el primer tipo de formato, utiliza el de aquí, que es hasta un dígito sobre un cuarto. Todo lo que estén divididos sobre un cuarto. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero es, por ejemplo, de un dígito, tanto en la parte del numerador, que es la parte que está adelante, como en la parte del denominador, que es la parte que está después del slash. Entonces, para este caso, si nosotros vemos detalladamente aquí, podemos ver que tanto la parte del numerador como el denominador presenta dos dígitos. Entonces podemos darle o asignarle la segunda opción. Vemos que ahora cambia la forma donde se muestra. Le damos clic en aceptar. Y ahora sí vemos que el mismo valor que teníamos ingresado se presenta de manera diferente, ya no en un dígito, sino en dos dígitos. Y ahora sí vamos a ver que tenemos 3 sobre 23, 15 sobre 79 y así los demás datos, por ejemplo, 1 sobre 5. En este caso nos aparece un dígito porque no llega o no alcanza la numeración para que se completen dos dígitos, pero Excel lo considera dentro del rango de dos dígitos. De igual manera, en la columna donde dice etapa 3, vemos que los valores pueden estar sobre tres dígitos, que puede ser, por ejemplo, en la parte del denominador o en la parte del numerador, siempre y cuando alcance la cantidad de dígitos o llegue a alcanzar esa cantidad. Seleccionamos nuestro rango, vamos a formato de celdas, la parte donde dice, o la categoría donde dice fracción, selecciono donde dice hasta tres dígitos, le doy clic en aceptar y nos aparece ahora sí el número, que en este caso vendría a ser como se muestra en nuestro archivo de PDF. Y aquí pueden ver claramente que esta fracción se está dividiendo entre 100, que es efectivamente el porcentaje. Si ustedes comprueban con el porcentaje anterior, este era 19%, que hace referencia a 19 sobre 100. Si verificamos acá, es correcto, 19 sobre 100, 19%. Vamos a la etapa número 4 y nos indica aquí que los valores son 0, 0, 0 y un medio. Entonces vamos a ver por qué aparece esto de aquí. Nuevamente vamos a la opción de fracción y eso se refiere a que nosotros solamente le hemos indicado o se le está indicando que muestre todos los valores que son o que me va a arrojar fracciones que representen en un medio. Puede ser 5 medios, 8 medios, etcétera. Cualquier fracción que se represente con un denominador de 2. Entonces le vamos a dar clic en aceptar y me
Excel me indica que estos valores no se pueden representar sobre valores o denominadores que sean 2, a excepción del último registro de la actividad 5. Vamos a la etapa número 5, seleccionamos formato de celda y en este caso lo que se ve o se aprecia es que todos los denominadores son del formato o del número 100. Entonces vamos nuevamente a la opción de fracción y voy a ubicar, vamos a correr esto de este lado, voy a ubicar la última opción que dice como centésimas. Ustedes pueden utilizar como décimas, que utiliza 2 dígitos en el numerador, pero hace referencia a números que terminen en 0. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 0 es décimo. En el caso de acá, que es 100, ya vendrían a ser centésimos. Si quieren en milésimos, pues puede ser 1000 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, como me indican que todos los denominadores son de 100, entonces puede ser que sea centésimos. Lo seleccionamos, le damos clic en aceptar y efectivamente esos son los valores que se les ha asignado. 36 sobre 100, 24 sobre 100, 23 sobre 100, 10 sobre 100 y 7 sobre 100. Y en los casos de aquí, no necesitamos hacer mucho, sino simplemente dejarle el valor de porcentaje o dejarle el valor de número. Podemos quitarle o aumentarle los decimales y nos quedará de esa manera. Vuelvo a repetir, ya que todo esto, si ustedes seleccionan, no importa el tipo de fracción que tenga, debe darme el mismo resultado, ya que no está en porcentaje, está en número, en este caso números racionales, por lo tanto, el total debe ser 1, tanto en todas sus filas como en todas sus columnas. Si me indica que es 1 y a la vez me indica que es 100%, estamos en lo correcto, vendría a ser vendría a ser representado por lo mismo si yo en esta parte le indico que el porcentaje es 100%. Entonces, de esa manera podemos representar no solo números que estén en porcentaje, sino cualquier número lo podemos pasar a un número fraccionario. De esa manera ustedes pueden convertir, en algún momento pueden necesitar esos valores para ingresar a sus registros, o como también pueden necesitar los valores de números o dejarlo en formato general. De esta manera, para hacer el conteo de cierta cantidad de datos. Ya dependerá de cada uno de ustedes de acuerdo a lo que necesite. Entonces vamos a regresar y lo dejamos como estaba. Le damos clic en guardar. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene consultas? A ver, por favor. Si no, para pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a borrar esta parte de acá que no la necesitamos. Y vamos al ejercicio número 3, donde nos dicen asignar formato de numeración científica a toda esta tabla. Esos datos sí tenemos que ingresarlos, no los tenemos registrados. Entonces vamos al primero que dice, a ver, pero antes de eso, creo que nos ha faltado asignar formato. Aquí no se aprecia de esta manera, hay que cambiarle los colores. A ver, toda la parte de títulos y la parte izquierda es de color amarillo. Vamos a mantener presionado esto. Lo cambiamos, vamos a dar este color. Luego tenemos que todo esto de aquí es de color más o menos de este color, a ver, así, y la parte de abajo de los totales y la parte derecha es de color rojizo, más o menos así, y esto también es de color rojo y en negrita. Ahora sí, ya terminamos el ejercicio completo. Vamos a pasar entonces a crear una etiqueta nueva de hoja, le cambiamos el nombre y le vamos a escribir científico o el formato de notación científica. Vamos a ingresar todos los datos que tenemos. En este caso tenemos registro de muestras, luego tenemos notación científica. Vamos a ingresar esos títulos. Registro de muestras.
Al costado tenemos notación científica. Luego en la parte de abajo tenemos número. Y tenemos notación 1 y notación 2 y notación 3. A ver, notación 01. Vamos a ingresar hasta notación 3. Ampliamos un poco más las columnas. Luego en la parte de acá, esto va combinado y centrado al medio. Como no ingresa el texto, lo ajustamos. Vamos a abrir un poco más la columna, darle un poco más de ancho. Esto también va combinado y centrado. Y en la parte de muestras, lo que tenemos es muestra 1 hasta la muestra 7. Entonces, vamos a ingresar muestra 01 hasta la muestra 7. Luego sigue la parte de total. Y hay que ingresar los valores. Vamos a ingresar primero solamente estos valores, que es 2000, 1500, perdón, 15.750. Vamos a ingresar acá. 2000, 15.750. Luego tenemos 2725.40. 2725.40. También tenemos 9.830. Después tenemos 25.000. 25.000. El siguiente valor vendría a ser 145.800.20. 145.800.20. Y el último vendría a ser 700. Aquí ingresé los valores. La totalidad es 201.805.60. 201.805.60. Vamos a verificar si eso es correcto. Vamos a tener aquí los valores. Y acá nos aparece que es 226.605.60. Entonces vamos, parece que me he confundido. Vamos a ver. Tenemos 2000, 15.750, 2.725. Exacto, acá es 2.725.40. A ver, comprobamos nuevamente. A ver, 201.805.60. Ahora sí. Vamos a darle clic en guardar. Y vamos a darle el tipo de formato. Ya podemos reconocer que este es un formato de número. Entonces, con 2 decimales, vamos a agregarle número con 2 decimales. Simplemente voy a seleccionar la parte de número. Muy bien. Una vez que tengo esta parte de números, la parte del total también lleva número. Y ahora, lo que vamos a hacer es lo de acá. Esta parte de aquí no la van a ingresar uno por uno. Son todos estos valores, son los mismos valores, solamente que están con formato. Lo que vamos a hacer es copiar todos estos valores. Control C, Control V. Si ustedes no interrumpen esta operación, pueden seguir haciendo Control V hasta la cantidad de veces que ustedes necesiten. Si ustedes interrumpen la operación, a ver, vamos a regresar. Por ejemplo, selecciono, voy a copiarlo, no necesariamente con Control V, pueden copiarlo también y pueden pegarlo con valores o pegado normal, ustedes eligen. Voy a pegarlo con la primera alternativa. Si ustedes interrumpen para hacer otro tipo de operación, por ejemplo, voy a escribir acá el número 5, pero como sucedería, por ejemplo, en cualquier otro programa, por ejemplo en Word, que queda ya registrado ese copiado, simplemente si ustedes quieren volver a pegarlo, solamente le darían en la opción de pegar, pero en este caso Excel no guarda esa opción. Lo que hace es que si se interrumpe lo que estamos haciendo, vamos a tener que hacerlo nuevamente. Entonces, voy a tener que volver a seleccionar y volver a copiar los valores. Vamos a darle escape, le damos en guardar y ya tenemos todo esto de aquí. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere la notación científica?
Entonces vamos a ir acá, por ejemplo, algunos que han llevado en el colegio, ¿no? La parte de lo que era física o también en matemática, como algunos en química, cómo dar estos valores o asignarlos en notación científica. Bueno, Excel también nos ofrece esta, esta parte para aquellos que quieran configurarlo. Entonces nos vamos a ir al formato de celdas donde dice científica, doy clic aquí y vemos que lo único que me indica es la parte de la posición de decimales. Entonces vamos a cerrar esto de aquí, vamos a ver cómo se encuentra la primera parte. Tenemos el número 2 con 2 decimales. Lo único que me va a interesar a mí es esta parte, lo demás lo va a completar el mismo formato. Seleccionamos todo esto hasta acá, hasta el total. Nos vamos a la opción de científica, le damos clic aquí y automáticamente nos aparece como estaba en nuestro archivo que es 2.0 E más 0.3. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es ese valor? Vamos a tratar de descifrar. El 2, por la notación científica, si nosotros vamos a dar clic aquí, ustedes ven que aparece como símbolo un 10 elevado al cuadrado. Significa que la notación científica empieza a dar valores, en este caso de millares. Y por cada valor, o puede ser que empiece desde 10 al cuadrado, que vendría a ser centenas del número 100, perdón, del número 100 o de 100 en 100, que puede ser 200, 300, etcétera, desde centenas, luego millares, y así hasta que indefinidamente la cantidad de ceros. Este valor se refleja, por ejemplo, cuando tenemos un número demasiado grande, que lo vamos a ver también más adelante cuando se presentan estos errores, porque esto se considera como un error, por ejemplo, si en el caso del número que tenemos es demasiado grande y no ingresa en la celda. Lo vamos a ver más adelante, pero lo que hace es considerar cierta cantidad de ceros. Por ejemplo, si aquí tuviéramos 50 ceros y no vamos a ampliar todo el ancho de la columna para ver ese valor que tenga las 50 cifras. Entonces, la notación científica nos facilita ese trabajo y lo que nos indica es que el primer valor que tenemos vendría a ser la parte de cero, perdón, la parte entera, luego los dos valores siguientes, que vendría a ser la parte decimal, y la cantidad que dice acá que es 3 significa que después del primer valor entero me están quedando 3 valores enteros antes de la parte decimal. Entonces por eso me aparece 2.00, pero que son 3 valores enteros pendientes que faltan agregar. Vamos a ver en el siguiente caso. El primer valor entero vendría a ser 1, luego los dos siguientes valores de la parte decimal vendría a ser 57, en este caso ya redondeados, ya tengan en cuenta que del 1, vamos a poner acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del 1 al 4 se redondea hacia el menos, podría ser entonces que quede esto en 7, pero como ya tenemos del 5 hacia adelante, del 5 al 9, que es el valor que está después del 7, entonces se considera que el 7 ya no debe ser 7, sino uno más, en este caso 8. Por eso nos redondea a 1.58. Pero también nos indica de que después del número entero, los 4 enteros que están quedando son estos de aquí. Si ustedes le indican, por ejemplo, más decimales, podrán apreciar de que aquí les aparece la cantidad de enteros que tenemos aquí. Si ustedes quieren seguir agregándole, les va a aparecer indefinidamente y luego el error que indica que es demasiado grande el número y no ingresa en la celda. Entonces vamos a regresar. Nuevamente regresamos y lo dejamos de esta manera. En este caso sucede lo mismo. El primer valor entero, punto, el 73 redondeado ya,
y me indica que después del primer valor entero quedan pendientes 3 valores enteros más, que es esto de aquí. Así, por ejemplo, si tuviéramos en este caso el número 145.800.20, tenemos el primer valor entero, no considera la parte decimal, solamente la parte entera. El primer valor entero, que es 1, los dos valores decimales, que vendrían a ser los dos primeros, 45, y luego que después del primer valor entero están quedando pendientes todavía 5 valores enteros, que vendría a ser el 4, el 5, el 8, el 0 y el 0. Entonces, si en algún momento quisiéramos hacerlo inverso, entonces nosotros ya podemos definir la operación contraria y determinar qué número es. En este caso sucede lo mismo. En el caso de 700, tenemos el primer valor entero, punto 00, que vendrían a ser los decimales, pero no son decimales, lo que nos indica acá que son dos valores enteros que faltan considerar. Muy bien, con eso ya podemos nosotros, ahora que sabemos a qué se refiere la notación científica, entonces aquí en estas columnas nos dan 3 tipos de notación científica según este recuadro que se requiere ese tipo de muestras, identificado como es un número, como sería en una notación 1, en una notación 2 o en una notación científica 3. Entonces vamos a la notación científica 2 y tenemos que vendría a ser el mismo valor, pero con 3 decimales. Entonces, si ustedes van a esta parte de acá, seleccionan su rango, indican la cantidad de decimales, previamente van a decirle que sea científica, lo pueden agregar desde acá, como también lo pueden agregar desde la parte de acá. Y hay otra opción más que nos permite hacer cuando son 3 decimales, que es la notación de millares. Si ustedes le dan clic aquí, van a ver que sea notación científica o sea cualquier número, lo que va a hacer es convertirlo a miles. Automáticamente 3 después de la coma. Entonces, en este caso no aparece simplemente el 700. Este es para el caso de números. En nuestro caso lo vamos a dejar como notación científica con 3 decimales. Muy bien. Entonces, nuevamente, si ustedes ven o se fijan acá, no cambia la cantidad de números enteros, siempre va a permanecer los mismos valores. Lo único que estamos indicándole es una cierta cantidad de decimales al primer valor de la notación científica. En el caso de acá, por ejemplo, en la notación 3, si nos vamos, perdón, si nos vamos a la notación 3, solamente nos indica que hay un número decimal. Entonces, vamos nuevamente, seleccionamos nuestro rango, voy a la notación decimal, notación científica y a la parte decimal, perdón, y indico que sea 1, me doy en aceptar, y ahora sí tenemos ingresado todos estos valores. No es nada difícil, simplemente saber identificar a qué es lo que se refiere. De esa manera ya hemos ingresado todos esos valores. Vamos a terminar de darle el formato, tanto los títulos como la parte de totales está en la cantidad de, perdón, en el relleno de color negro y los datos están de color blanco, a excepción de esto que está de color amarillo. También esto está en negrita. Y negrita no significa de que sea el color, sino que le va a dar una textura mucho más gruesa. Y la parte de acá también que es totales, vamos a dar en negrita, color negro y color blanco. ¿Qué más tenemos? Que la parte de número está en color verde. Seleccionamos esto, color verde, más o menos este. Todo está alineado hacia la derecha, de esta manera. Y vamos a ampliar un poco más este espacio. Y todo está con borde de
borde delgado, todos los bordes. Muy bien, le damos clic en guardar y ya terminamos el ejercicio número 3. ¿Alguien presenta dudas? A ver, ¿quién lo puede hacer saber? Si no, para pasar al siguiente ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a guardar. Nos vamos al ejercicio número 4, que nos dice asignar formato de texto a. Nos dan esa tabla, ejercicios matemáticos, luego operación y resultado. Vamos a ingresar esos valores. Entonces vamos a crear una etiqueta nueva. Vamos a ingresar el formato de texto. Vamos a escribir ejercicios matemáticos. Tenemos operación y resultado. Operación y resultado. Muy bien. Ahora vamos a ingresar. Antes de ingresar, no se apresuren a ingresar. Primero vamos a dar el formato aquí. O vamos a ingresar primero los datos que dice operación. A ver, si ustedes escriben 250 más 120, que es el primer valor, le dan Enter. Cuando ustedes se van a la opción de formatos y seleccionan esta parte de acá, van a visualizar que en todos los tipos de formato aparece ese valor. Significa de que no hay formato o el formato que hemos ingresado no es correcto y tenemos que asignarle un tipo de formato. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, delante del 250 le asigno el símbolo más, me doy Enter? Esto se va a calcular como una operación de suma. Pero yo no quiero que se calcule como una operación de suma porque supongamos que ustedes están realizando una tablita para sus alumnos, compañeros, etcétera, aquellos que, por ejemplo, que estudian docencia y quieren dejar ese tipo de ejercicio, pero lo están haciendo en Excel, y no quieren que aparezca en suma, sino quieren que aparezca de esta manera. Entonces, para eso vamos a ir al formato de texto. Lo que va a hacer es considerarme el valor como texto más no como número. Entonces vamos a borrar, por ejemplo, todo esto. Si quieren lo borran o le dan doble clic para que se restaure al siguiente formato. Y ahora vemos que todo el valor que se ingresó, sea con igual o sea con más, vamos a borrar el igual, le escribo el símbolo más, va a permanecer tal cual, debido a que ya no está en formato de número u otro formato, sino que ahora está en formato texto. Y cualquier valor que ingrese, sea numérico o sea textual, puede ser letras, pueden ser números, se va a registrar simplemente como se escriba. Para eso existe el formato texto. Entonces, ahora sí puedo quitarle el símbolo más, ya que se entiende, entonces puedo decirle que es 250 más 120. Luego, el siguiente valor sería 55 menos 25. Si ustedes quieren asignarle uno por uno, o en todo caso, pueden indicar más o menos un rango aproximado y de frente, antes de ingresar los valores, indicarle que esto va a ser en formato de texto. Ahora sí puedo ingresar los valores. 55 menos 25. Tenemos el siguiente valor. 120 más 15 más 8. 120 más 15 más 8. El siguiente valor vendría a ser 870 menos un paréntesis y la multiplicación de 5 por 12. 5 por 12. Cierro el paréntesis. Tenemos ahora valor absoluto de 120 menos 130. Entonces, slash. Perdón. Okay. Vamos a ingresar ahora sí. Slash. 120 menos 130. Cierro el slash. Voy a ingresar el siguiente valor, que vendría a ser 25 por 3 más 10 por 4. 25
por 3 más 10 por 4, le doy Enter, menos 150 más 100, que vendría a ser el último valor. Muy bien. De esa manera ya tenemos ingresados esos valores, los vamos a centrar. Hasta aquí, ¿alguna duda? Si no tienen dudas, a ver, traten de ingresar los valores correspondientes a la columna de resultado. A ver, si te aparece de esta manera, vamos a dar clic, solamente un clic en la celda y tratas de agregar el slash, lo que te aparece es esta numeración. ¿Es correcto? Esto es una tecla de acceso rápido que nos indica las partes del entorno de Excel y cómo es la denominación de cada una en base a letras o números. Si ustedes no pueden ingresar, lo que tienen que hacer es darle doble clic en la celda. Una vez que están adentro y les aparece el cursor parpadeando recién, pueden ingresar el slash de esa manera. Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte de resultado. Y lo que tenemos ahí es igual 370. Vamos a asignar primero el formato de texto. Y ahora sí voy a escribir igual 370. El siguiente valor sería 30 y 153. Luego tenemos el siguiente valor que es 810 y luego igual 10. También tenemos 125 y menos 50. Ustedes se percatan en la parte de la celda, en la parte izquierda superior, les aparece un triangulito de color verde y aparece un símbolo que dice que el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido, perdón, por un párrafo. Lo que pasa es que este error les aparece cuando ustedes ingresan un dato numérico dentro de una celda que está en formato de texto. Entonces Excel les hace recordar, porque puede ser el caso de que ustedes estén trabajando con valores numéricos y por A o B el formato que estaban ingresando no era de números sino de texto. Entonces Excel les indica a ustedes para que tengan en consideración y puedan hacer el cambio en el caso que deseen que esto no sea en texto y sea en números. Por ejemplo, si yo quiero que el 30 no sea en texto, porque yo estoy usando números, entonces le doy clic aquí y ahora sí voy a tener esto en numeración. Vamos a darle doble clic, salir y vemos que desaparece el error. Entonces, en sí no es un error, pero sí es una aclaración que Excel les indica para que puedan hacer en el caso que se hubieran equivocado de ingresar el formato. Entonces vamos a regresar y dejarlo como estaba. Si ustedes no quieren que aparezca ese error, le dan clic en la flechita del icono, le dan clic derecho, perdón, y seleccionan cualquiera de estas opciones. Si ustedes quieren convertir para no usar todo el formato nuevamente de números, así de esta manera, vamos a darle clic en cualquiera de ellos. Entonces, lo que pueden hacer es desde este icono, si seleccionamos todo esto, lo pueden hacer desde este icono y le dicen convertir en un número. Y automáticamente Excel lo va a convertir. En el caso que no quisieran que aparezca este error, simplemente le dicen ignorar error y ya no les va a aparecer ese error. Una vez que terminaron de ingresar los datos, todo esto está centrado. Esto está de este color, que es púrpura, y este está de este color más o menos, que es de color naranja. A ver, uno de ellos, más o menos así.
Luego tenemos que el sombreado en la parte de arriba va hasta este lado. Esto es más o menos uno de estos colores. Esto de color blanco en negrita, lo que es un poco más claro, ahí. Bueno, esto es lo de menos. El tema de hoy día no es asignar el formato específico, sino darle una apariencia similar a lo que tenemos aquí. Luego tenemos de que todo esto está en todos los bordes, de esta manera. Y este espacio que tenemos acá, vamos a ver, aquí también está con todos los bordes. Pero esto está combinado y centrado. Y esto también está combinado y centrado. Entonces vamos a dejarlo aquí. Y con eso ya terminamos. Esta columna queda vacía, puede ser de que el resultado que esté aquí no sea el correcto y puedan indicar una observación, ya dependerá de, de la persona que está realizando el formato. Entonces vamos a guardar todo esto y con eso terminaríamos el ejercicio número 4. ¿Alguien presenta dudas, preguntas? Bien, parece que nadie presenta dudas. Eh, con esto ya terminaríamos la sesión número 6. Ya la siguiente clase vendría a ser el día lunes 28, nuevamente en el horario de 7 de la noche. Si ustedes pueden darse cuenta, cada vez son menos los participantes. Es probable que, como les decía al inicio, es probable que la mayoría ya haya llevado el curso. Quizás algunos están solamente por el certificado, o quizás algunos no dispongan de tiempo. Es por eso que se les sube estos videos para que en el horario que dispongan lo puedan estudiar o lo puedan aprender. Ya está en cada uno de ustedes, a conciencia de cada uno de ustedes, que este curso lo aprendan de manera virtual. Este curso es virtual o es en vivo. Cualquiera de estas dos opciones tienen ustedes para aprender el curso de Excel básico. Como pueden ver, hasta el momento no hemos empleado ninguna fórmula. Lo que estamos tratando de conocer es todos los formatos que tenemos para asignar a Excel, sea cualquier tipo de contenido que estemos ingresando. Entonces, más adelante, cuando ya empecemos a realizar funciones o fórmulas, ya esta parte de formato ya no se les va a enseñar, ya cada uno va a tener que saber cómo ingresar todos estos formatos. Por eso que el curso, vuelvo a repetir, se ha diseñado para que primero aprendan a asignar todos los formatos y luego simplemente nos vamos a basar a todo lo que son funciones, para que no haya confusión en cuanto a cómo y cuándo se ingresa una función y a la vez ingresar formatos. Entonces los formatos ya ustedes lo van a tener claro. Parece que nadie presenta dudas, entonces vamos a dar por terminada esta sesión. Espero les haya gustado. Ya nos encontraremos en la siguiente clase. Que tengan buenas noches. Gracias a todos por participar de esta clase.